Chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Este va a ser el último vídeo de la serie del tema número 6. Thank you. En el que vamos a ver justamente el punto número 6, que va sobre el sector terciario, turismo. Este punto va a estar, por tanto, dedicado a uno de los sectores económicos más importantes de España, aunque ya os digo que la actualidad se encuentra, sin duda, de capa caída. De hecho, es el que peor en situación se encuentra en la actualidad, a causa de la pandemia del COVID-19, que ha provocado que haya pasado de ser un sector posiblemente el más importante dentro del PIB, como luego vamos a ver, a un sector en crisis y en necesidad urgente de renovarse y cambiar. Veremos a ver si eso ocurre o no, aunque eso dependerá de cómo lo hagamos, de bien o mal, ya veremos. En todo caso, sobre el turismo vamos a estudiar tres cosas fundamentales. En primer lugar, vamos a ver por qué España es tan turística. Aunque ya no sea tan turística últimamente, pero sí que ha tenido un potencial turístico y una cantidad de turistas, hablando en millones de personas, realmente impresionante en los últimos años. Luego vamos a ver los tipos de turismo que hay en España, ya que no solamente hay turismo de playa y de ocio costero, como normalmente siempre asociamos al turismo. Y por último vamos a estudiar las consecuencias que ha tenido el turismo en España, actualizado a lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema del COVID-19. Va a ser por tanto, un tema muy interesante, en el que vamos a abrir un poquito los ojos sobre la situación real de uno de los sectores más importantes y que más empleos crea en nuestro territorio. Chicos, pues España hasta hace unos años, concretamente un año y medio aproximadamente, era sin duda la segunda potencia turística a nivel mundial. La primera era Francia, que tenía unos 86 o 87 millones de turistas por año, mientras que España se sitúa aproximadamente entre un 82, 83 millones de turistas por año. Por tanto, era la segunda potencia mundial. Aunque en el último año, 2020, de los 80 y tantos millones que vinieron en 2019, rebajamos la cifra a unos 20 millones. Para que veáis la increíble bajada del sector turístico en España, uno de los más importantes, lo cual es una auténtica tragedia a nivel económico y de empleo. Bueno, sea como fuere, España ha sido muy turística hasta hace muy poquito tiempo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues son 5 las causas que explican que España haya sido tan turística. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos las 5 causas que explican por qué España es tan turística. Vamos a ir una a una explicándola. En primer lugar, porque España pertenece a un área que se conoce como Schengen, que está afectada por el acuerdo de Schengen dentro de la Unión Europea. Y eso permite una mayor facilidad de movimiento a los ciudadanos de la Unión Europea, que puedan viajar, por ejemplo, entre Alemania y España sin necesidad de utilizar pasaporte y con muchos menos controles, ya que son ambos, los alemanes y los españoles, ciudadanos de la Unión Europea. Y eso claro, pues beneficia y facilita mucho el tráfico de personas por toda la Unión Europea. En segundo lugar, porque España tiene unas condiciones climáticas extraordinarias, especialmente en la costa. No olvidemos que tenemos una cantidad de costa increíble en nuestro territorio geográfico, porque España es una península, la llamada península ibérica, una parte de ella por lo menos, y por tanto la línea costera es muy abundante y hace que las condiciones climáticas sean muy buenas y tengamos muy buenas ciudades grandes y con muchos servicios en la costa, como pueden ser Barcelona, Valencia, Málaga, etcétera. Además, porque España tiene una riqueza cultural gigantesca. España tiene mucha historia, eso lo sabéis muy bien porque la hemos estudiado. Hemos tenido pasado romano, pasado musulmán, hemos tenido en época del Imperio Español enormes e importantísimos monumentos. Esa diversidad de culturas por las que ha pasado por España y los monumentos que nos han legado, pues son claramente objetivo de miles de turistas que quieren aprender y quieren conocer un poco más de la arquitectura, de la historia y de los personajes que por aquí pulularon en el pasado. De hecho, para que veáis que esto es así, en todas las... Para que veáis que esto es así, en todos los anuncios publicitarios que se ponen en el extranjero, el que se vende España, pues ponen monumentos que seguramente todos aquí conoceréis.
sí que es verdad, chicos, porque tenemos una riqueza cultural que es increíble, ¿eh? Muchos países quisieran tenerlo, eso es una realidad absoluta. También hay otras dos razones que quiero también que sepáis muy bien y que me interesan mucho, como son, porque tenemos excelentes sistemas de transportes. Y eso es una realidad. España tiene un sistema de infraestructura de transportes que aunque está desequilibrada, es decir, que hay lugares en el que ese sistema de transportes y infraestructuras son mejores y otras zonas en las que están un poquito peores. Eso es una realidad, que hay un desequilibrio en nuestro país con respecto a esa infraestructura de transportes. Pero también es cierto que en cuanto a transportes como por ejemplo el tren de alta velocidad, España es uno de los líderes mundiales, teniendo la red de vías de alta velocidad más grande del mundo después de China. Aunque tenemos que tener en cuenta que China es un país de unos 1.400 millones de personas y España es un país de unos 47 millones de habitantes. Por tanto, la diferencia es bastante grande y hace que la posición segunda de España a nivel mundial sea prácticamente como ser los primeros. La quinta y última causa es muy interesante porque esta ya no es una causa que actualmente se puede decir que hace que España sea un país muy turístico. Vamos a verla. Y es que dice aquí, porque tenemos mucha más seguridad que otros países turísticos. Mirad, chicos, la competencia que siempre hemos tenido a nivel turístico España han sido los países que se encuentran, algunos de ellos, en el norte de África. Países como por ejemplo Marruecos o países como por ejemplo Túnez han sufrido durante los últimos 10 años una oleada de atentados terroristas que han atacado y han provocado un descenso bastante considerable del turismo allí. Un ejemplo de ello lo tenemos en Túnez, donde hace unos años hubo un tiroteo en una playa en el que mataron a bastantes turistas, lo que claro provocó que el turismo de Túnez se hundiese. Y eso, pues, queramos o no, ha beneficiado al turismo español. Sin embargo, las condiciones de estos países a nivel de seguridad han cambiado mucho y afortunadamente para ellos ese nivel de escasa seguridad que tenían antes ya no es tal. Por tanto, cuando esto se recupere, el tema del COVID, nos vamos a encontrar que España va a seguir teniendo una potencialidad turística muy grande, pero que nuestros competidores como Túnez o como Marruecos, que se encontraban con problemas de seguridad antes, ya no lo tienen ahora. Por tanto, van a volver a convertirse otra vez en fieros competidores para quitarnos turistas. De modo que esta causa ya no es realmente una causa relevante para lo que va a ser el turismo en el futuro. Aún así, tenéis que conocerla. Muy bien, pues ya sabemos, por tanto, por qué España es tan turística. Vamos a ver ahora los tipos de turismo en España. Aunque antes de empezar con los tipos de turismo en España, también quisiera indicar que los principales turistas que vienen a España son de estos países que aparecen aquí, en la gráfica de la izquierda, siendo Reino Unido, Alemania y Francia los principales países de donde proceden la mayor parte de los turistas que vienen a España, así como también los países nórdicos, como pueden ser Noruega, como pueden ser Suecia o Dinamarca. Además, en cuanto a comunidades, las comunidades más importantes a nivel turístico, como estáis viendo aquí, se centran en Cataluña, en las Islas Canarias, en Valencia, Baleares, Madrid y, por supuesto, Andalucía. ¿Qué tipo de turismo hay en esas comunidades y en esas regiones que hay tantos turistas? Pues vamos a verlas. En primer lugar, nos encontramos con el turismo de sol y playa, que sin duda es el más importante de todos, como muy bien sabéis. En este caso, si os dais cuenta, en el mapa que he puesto antes, los principales destinos turísticos de España son comunidades autónomas que tienen costa, como Cataluña, las Canarias, Andalucía o Valencia. ¿Por qué? Porque el turismo de sol y playa sigue siendo uno de los más importantes, por no decir que es el más importante. En segundo lugar, nos encontramos con un turismo cultural, de visita no solamente a monumentos históricos como la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, sino que también a museos, como puede ser el Museo Picasso o el Pompidou. También nos encontramos con un potente turismo de montaña, algo que es especialmente relevante en temporada de invierno. Lo que básicamente hace la gente es ir a la nieve, como pueden ser a estaciones de esquí, como son Sierra Nevada. También nos encontramos con un potente turismo de negocios. El turismo de negocios está vinculado casi siempre a grandes ciudades, especialmente a Madrid y Barcelona, donde se realizan grandes conferencias o grandes ferias,
donde empresarios y empresas van allí para ofrecer y mostrar a posibles clientes los productos que quieren vender. Además, es un turismo, de negocios, que estaba muy en auge antes del tema del coronavirus. Sin embargo, este turismo de negocios se encuentra en crisis y va a encontrarse mucho más en crisis en el futuro, puesto que ahora ese tipo de ferias que se hacían antes presencialmente se están haciendo ahora a través de videollamadas grupales muy grandes, como por ejemplo a través de Microsoft Teams o Zoom, de modo que veremos a ver si algún día el turismo de negocios vuelve a ser lo que era, posiblemente nunca. Y por último, el turismo de compras, que también está siendo afectado por el coronavirus, obviamente, puesto que muchas de las tiendas han sido cerradas o fueron cerradas durante el confinamiento y lo que ocurrió después. Veremos a ver qué pasa, porque también estamos viendo y hemos estudiado que las compras también están cambiando por la explosión de Internet y de las web de compras, como por ejemplo son Amazon o AliExpress. Ya veremos qué ocurre. Vamos a ver por regiones cuáles son el tipo de turismo más típico de cada zona. Por ejemplo, en la zona de Andalucía, concretamente en la costa de Málaga, la costa de Granada o la costa de Almería, nos encontramos que el tipo de turismo más importante, sin duda, es el turismo de sol y de playa. En el caso de Madrid, que se encuentra en el centro de la península, por tanto no tiene playa, es un turismo un poco distinto a lo que nos hemos encontrado en la zona de Málaga. Como puede ser un turismo de compras, ya que Madrid es una gran capital y tiene algunas de las tiendas más importantes de España. El turismo cultural, ya que tiene una cantidad de monumentos importantísimos, aunque más que monumentos se encuentran aquí algunos de los museos más importantes del país, como puede ser el Museo del Prado, así como también el turismo de negocios, que hemos dicho antes que estaba muy asociado a ferias y congresos de sectores. Después nos encontramos con Cataluña, que es una de las comunidades autónomas más turísticas de España, sin lugar a ningún tipo de duda. Aquí nos encontramos con un potente turismo de sol y playa, aunque también en Cataluña hay un potentísimo turismo a nivel cultural, ya que Barcelona es uno de los grandes centros culturales de toda España. En el caso de las Baleares, en el caso de Valencia, está claro que es un turismo de sol y playa casi todo, al igual que también es un turismo de sol y playa en las Islas Canarias. Bien, ya tenemos estudiado los tipos de turismo que hay en España, además, dónde se encuentran, es decir, su localización. Para acabar con este punto, vamos a ver las consecuencias del turismo en España, que ya os lo adelanto, que es un tema bastante potente. Vamos allá. Como siempre, vamos a situar las cosas buenas del turismo y las cosas malas del turismo, los efectos positivos y los efectos negativos. Pero empezamos en positivo, los efectos positivos, lo que es lo que tiene de bueno y qué ha tenido de bueno el turismo de España, porque ha tenido muchísimas cosas buenas. En primer lugar, porque el turismo ha creado mucho empleo, eso es una realidad. Mucho empleo, especialmente en momentos y en fechas en los que empiezan a llegar muchos turistas a España, especialmente a partir de mayo, cuando empieza a hacer buen tiempo y la gente viene por finales de primavera y verano a nuestro país. En segundo lugar, porque el turismo ha provocado que el gobierno de España haya invertido mucho dinero en mejorar las infraestructuras de transportes. ¿Con qué objetivo? Facilitar el movimiento de turistas en nuestro país. Por ejemplo, se construyó el AVE para eso, para intentar mejorar también la movilidad de los turistas por España. O también autovías, aeropuertos, etcétera. Además, también el turismo es muy positivo, puesto que llegan nuevas ideas y nuevas mentalidades. Hace que ciudades como Barcelona o Madrid se conviertan en ciudades cosmopolitas, puesto que aquí viven gente de todo tipo de nacionalidades y de todo tipo de creencias y pensamientos. Eso sin duda es muy bueno y lo aporta el turismo. Pero como bien sabéis, el turismo también tiene cosas bastante negativas. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, porque los empleos que crea, que hemos comentado antes, que son muchísimos, son básicamente empleos estacionales. Además, no solamente estacionales, sino con una baja remuneración, es decir, que los sueldos son muy bajos. Así nos encontramos que en septiembre la gran cantidad de empleos que se han creado para trabajar en hoteles o en bares, por poner un ejemplo,
directamente se eliminan, puesto que ya no son necesarios hacer la temporada baja del turismo, cuando no hay apenas turistas. En segundo lugar, la saturación de los servicios. Como bien sabéis, en nuestro país tenemos una gran y amplia variedad de servicios, como la educación a la sanidad. Sin embargo, en momentos del año, como en verano, no es raro encontrar hospitales o centros de salud saturados de turistas que quieren obviamente también utilizar los servicios, como por ejemplo los de la salud. Y eso obviamente provoca una saturación de los servicios, aunque no solamente la sanidad. En algunas ocasiones se destruyen espacios naturales para la construcción de hoteles. Aquí he puesto hoteles, pero también pueden ser cualquier tipo de infraestructura turística. Y por último, la gentrificación, que es un concepto, gentrificación, que voy a explicar con un vídeo. Vamos a verlo. Experto en gentrificación, Amaiur. ¿Qué tal, Santi? Elizari, buenos días. Gentrificación que se podría traducir como elitización de un barrio, ¿no? Algo así. Sí. ¿Y que consiste en? Pues es un proceso en el que se cambia la composición social del barrio en paralelo a la inversión en capital fijo, en renovación de los edificios, las infraestructuras, etc. La activación inmobiliaria de un barrio que conlleva un desplazamiento de la población originaria. Es decir, los vecinos menos pudientes en este caso, Amaiur. Los vecinos menos pudientes, Santi, pues en los últimos años han tenido muchos de ellos irse del barrio de, por ejemplo, Malasañas, lo que vamos a ver ahora en el reportaje que hemos ido a grabar, porque la renta, el alquiler, la vivienda, la cesta de la compra, todo ha ido incrementando de forma casi abusiva. Y si te parece, Santi, vamos a verlo y le echamos un ojo. Adelante. Pues sí, chicos, la gentrificación es ese proceso en el que un barrio popular tradicional de cualquier ciudad, como puede ser Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona, de repente, por la llegada masiva de turistas, ese barrio comienza a ponerse de moda, ya bien sea porque se crean allí muchísimos espacios de diversión y de ocio para el turismo, ya bien, por ejemplo, con bares, con discotecas, o bien porque en esos barrios aparecen muchos pisos turísticos. Eso provoca que se revalorice el precio de los pisos o el precio del suelo en esos lugares, y hace que los vecinos que han estado viviendo allí toda la vida vean como de repente el precio de sus alquileres se ven incrementado muchísimo y no pueden pagarlo, de modo que tienen que irse de sus viviendas a otros barrios distintos y que esos barrios pierdan la población que originalmente siempre ha vivido allí. Pero cuidado, chicos, porque aún queda la última consecuencia negativa del turismo. La última y posiblemente una de las más importantes. Y es que España, después de la crisis del 2008, que todos conocéis, que fue una crisis que estuvo provocada por la construcción, por el sector de la construcción, intentó buscar un sector económico o una actividad económica en la que conseguir agarrarse bien fuerte y salir de la crisis que vivimos a nivel económico. Y ese sector que España buscó fue el turismo. De modo que aquí en España durante muchísimos años se ha explotado de forma masiva y a gran escala el sector turístico, con consecuencias muy negativas, porque el coronavirus lo que ha hecho es afectar fundamentalmente al sector turístico, y eso ha provocado que nuevamente nos encontramos con nuestro país en una crisis económica brutal, puesto que nuestra economía estaba muy enfocada al turismo, más que a cualquier otra cosa. Y eso no lo digo yo, lo dicen los números. Aquí tenemos la aportación de los diferentes sectores económicos al PIB de España. Y vemos que el principal sector económico que aporta dinero al PIB de España es el turismo. Pero cuidado, porque la construcción también está muy asociada al turismo, porque la construcción también construye pisos turísticos, hoteles, infraestructuras, etcétera, que benefician al turismo. Pero es que el comercio también está muy vinculado con el turismo, ya que, como bien sabéis, hay un turismo que se llama turismo de compras. Por tanto, el turismo por sí solo aporta mucho dinero, pero también aporta mucho dinero la construcción vinculada con el turismo. Pero es que también aporta mucho dinero el comercio vinculado con el turismo. Al final, prácticamente, el PIB de España vive del turismo. De modo que el mazazo que ha supuesto el COVID-19 para nuestra economía ha sido mucho más grande que en otros países en el que la economía estaba mucho más, palabra clave, diversificada. Es decir, que la economía dependía de otros sectores muy distintos y no solamente uno, fundamentalmente uno, como pasaba en nuestro país. Es importante que recordemos este mensaje, es muy importante, porque con esto hemos acabado ahora sí el tema número 6.
sobre el sector terciario, el turismo. Uno de los puntos más interesantes por todas las consecuencias tan negativas que va a tener ahora y en el futuro en la economía de España. Pero como estamos para aprender y como estamos para aprender fundamentalmente de nuestros errores, vosotros no podéis caer ni mucho menos en los mismos. Esperamos que así sea. Nosotros nos veremos en el siguiente tema, que será el tema 7, cómo pasa el tiempo. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego!